como bien nos comentó el director del curso, en este momento está Rita Sorazipa, les habla, la profesora Luz Ángela Flores, que nos va a colaborar con el chat, el profesor Segundo Castro, que también va a ser otro apoyo en esta conferencia, atendiendo a sus cuestionamientos, digamos, a las inquietudes que vayan surgiendo. Entonces, primero que todo, vamos a tener en cuenta las normas y condiciones de la web conferencia, y estas consisten básicamente en que no se debe compartir información sobre ayudas académicas en el chat de los encuentros, utilizar un lenguaje respetuoso hacia los tutores y compañeros, no replicar la información de grupos ni datos de contacto con el fin de compartir trabajos. Adicionalmente, tenemos la siguiente información que es de carácter importante, tiene una relevancia para la fase final del curso, y esta es la que tiene que ver con la circular informativa, que es la 103-009, que fue dada a conocer el 3 de marzo del 2023, donde se indica que el curso de cálculo diferencial va a ser un registro, implementará el registro de conocimiento facial para la prueba final, el POC, ¿sí? La idea es que este registro tiene que efectuarse 24 horas antes de la prueba, razón por la cual los docentes hemos estado mandándoles a ustedes recordatorios para que hagan estos procesos, atendiendo al video de la capacitación, donde se les aclara que cualquier duda, inquietud, dificultades se deben dar a conocer días laborales, ya que los fines de semana, porque entendemos que muchos estudiantes son los días que son más propicios para hacer estas actividades. Si se llegase a presentar un inconveniente, es muy poco probable que reciban una respuesta oportuna un fin de semana. Y esto nos lleva a pedirles que a más tardar el próximo 18 de mayo ustedes ya tengan hecho ese registro, para que así se pueda garantizar de manera óptima la prueba que se llevará a cabo los días 20 y 21 de mayo. Entonces, dicho esto, vamos a lo que son los objetivos que se van a trazar en esta web conferencia sobre las temáticas que tienen que ver en derivadas implícitas, trigonométricas y superior. El objetivo general de esta sesión, de esta web, es comprender los procesos y criterios correctos para la resolución de ejercicios de derivadas implícitas, derivadas trigonométricas y de orden superior. Los objetivos específicos serían derivar correctamente expresiones que no están despejadas en función de una variable específica. El segundo sería conocer las reglas de derivación trigonométricas más comunes y básicas para explicarlas en ejercicios con un nivel de dificultad mayor. Y el tercero es explorar y practicar el proceso de derivación de orden superior. Cabe resaltar antes de continuar que va a ser esta exposición pausada, en dado caso que sientan que se debe repetir o algo, tengan en cuenta que va a quedar la grabación. Puede ser que un momento de distracción genere que hayan, digamos, parte de los estudiantes comentarios de que o se va muy rápido o que no se entiende, pero la idea es pedirles en este momento que se concentren digamos, en las explicaciones, y en dado caso, si el tiempo no lo permite, podríamos devolvernos y ampliar algo que quede. Claro está, con la ayuda de los docentes, quien nos va a proporcionar esas inquietudes que consideremos relevantes, que se deban comentar y aclarar durante la web conferencia. Dicho esto, entonces vamos a comenzar con el tema de derivadas implícitas. Estas derivadas implícitas tienen una característica muy particular, y es que toda función se puede expresar. Antes de que hablemos de las derivadas, vamos a caracterizar la función, y es que estas se pueden expresar de dos formas. Una explícitamente,
que es la que usualmente nosotros ya trabajamos en lo que son la tarea 2, unidad 2, donde es común que la variable dependiente pueda separarse fácilmente de la variable independiente. ¿Qué quiere decir esto en términos matemáticos? Pues que tenemos una y, ¿sí?, que nos dice que es igual a un 3x al cuadrado menos 5x más 2. Y aquí la variable x está en función de y, ¿sí? En este momento la solución, digamos, o el reconocimiento de esta función para muchos de ustedes, los estudiantes, no genera dificultades porque ya es un trabajo desarrollado ampliamente en las sesiones pasadas. Ahora, ¿qué va a ser lo nuevo para ustedes en esta unidad que estamos trabajando actualmente? Y es que vamos a trabajar con derivadas implícitas, y esto implica que hay funciones que se expresan implícitamente. ¿Qué quiere decir esto? Que aparte de que reconocemos de que hay una función que está o sea, hay una función que tiene como variables, digamos, implícitamente y y x, que la función implícita, aquella en la que la variable dependiente no depende de despejarse o separarse fácilmente de la variable independiente. Es decir, una implica la otra, ¿sí? ¿Cómo reconocemos y cómo diferenciamos una de las otras? En principio, dentro de la diapositiva se puede observar cómo una función, en este caso un polinomio, que está solamente, su único término es x, dentro de una función implícita está x y y. Entonces, aquí ya de por sí se debe tratar la función que estamos analizando de otra manera, y ese es el objetivo de esta web conferencia. Mostrar que cada detalle que podamos caracterizar de la función que estamos analizando nos va a permitir una solución o al menos tener los elementos para podernos desenvolver en el desarrollo de los ejercicios. Otro ejemplo que también se trae aquí, y es también la función que acaba de aparecer, que es y al cuadrado más 7x, y menos 4y igual a 0. ¿Listo? Entonces esas son como las características iniciales que debemos reconocer a la hora de comenzar a resolver los ejercicios. Históricamente se documenta de que las derivadas tienen dos creadores, ¿sí? Unos dicen que el creador es Leibniz y otros dicen que es Newton. A la larga, independiente de que quien sea el creador de las derivadas, lo que cambia es la técnica y la manera como ellos llegaron a establecer el formalismo implícito para derivar. Cualquiera de las dos vías finalmente llegan al mismo punto, que es lo que estamos haciendo en esta unidad. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Entonces, básicamente, estamos reconociendo que existen varias formas de representar la operación matemática derivada de una función en un punto o función derivada. Una de las formas más cómodas de representar esta operación es haciendo uso de la notación de Leibniz. ¿Y cuál es esa notación? Entonces, tradicionalmente, la notación tradicional que se le llama es esa que dice que y es igual a f' de x, que es utilizada para indicar que la variable independiente es x y la variable dependiente es y. Este formalismo tradicional no es más que el formalismo que utilizó Newton, ¿sí? O sea, esa es la forma como Newton, digamos, cuando él sacaba la derivada, él decía, de la función, él colocaba un f punto, acá le colocan prima de x, y la notación de Leibniz es de y de x, o abreviadamente que es y prima, que prácticamente, como les decía al comienzo, es, o ustedes bien se quieren desenvolver desde la perspectiva de Leibniz o de Newton. No hay problema, cualquiera de las dos son válidas. Entonces, esta es como la explicación básica de las notaciones. Entonces, en cuanto a la notación de Leibniz y de Newton,
ahora sí vamos a tener un ejemplo concreto que nos va a permitir a todos los que están acá y los que nos van a escuchar posteriormente, ver que cualquiera de los dos caminos que tomemos nos va a llevar a lo mismo. Entonces, inicialmente, ¿qué tenemos? Que la notación de Leibniz es f, o sea, digamos, f' de x. En el caso de Leibniz sería dy de x. Y en el caso de la notación tradicional sería f' de x o y', si en el dado caso que no se coloque función como tal, sino y. Ahora, ¿qué tenemos como ejercicio de ejemplo? Dice que y es igual a 5x a la 3 más 8. Si nos vamos por Leibniz, entonces sería de y de x, de x, entonces sacamos la derivada al primer término que estoy seleccionando aquí con el láser de la presentación y nos quedaría de 5x a la 3, cierro paréntesis, sobre dx, y la otra parte que hay una suma, que es de 8, dividido, no, sino, sí, de x, o sea, la derivada en función de x. Ahora, ¿qué sigue? Un poquito lento, bueno, listo. Entonces, ¿qué sigue? Hay que, ya para esta fase de lo que llevamos en cuanto a las de web conferencias, debemos empezar a reconocer unas propiedades que son de las derivadas. Y en este caso, ¿cuál es la propiedad que vamos a aplicar? Es justamente la derivada de una potencia. En este caso, ¿quién es la potencia? O sea, ¿quién estaría representando una potencia acá? X a la 3. Y de acuerdo a la regla que aparece, por decirlo así, bueno, espera un momentito porque no está la regla todavía, entonces dice que es de restar al exponente 1 y del exponente que teníamos en este caso, que es el valor de 3, baja. Eso quiere decir que por eso acá el 3, cuando yo derivo esta parte de acá, me queda 3 y multiplicado por 5 porque es el 5 que estaba inicialmente ahí en la parte de la función, y 3 menos 1, más 0. ¿Por qué 0? Porque la derivada de una constante da 0. Ahora, ¿qué es lo que es el paso a seguir? Multiplicar lo que haya que multiplicar y restar lo que haya que restar. En este caso, yo voy a multiplicar 5 por 3 y me va a dar 15, y el exponente al restar 3 menos 1 me va a dar 2. Ahora, 15 elevado al cuadrado más 0, pues me va a dar 15 al cuadrado. Ahora vamos a ver este ejemplo con la notación tradicional. F' de x, sería igual a y de x, entonces lo que voy a hacer es que aquí, o sea, digamos, acá premia hacer esas distinciones, no vayan a combinar las dos técnicas porque va a ser confuso desarrollo el ejercicio. Si se va por una línea que sería de Leibniz, termínenla de esa perspectiva, o si no, la tradicional. En cualquiera de las dos situaciones, ustedes van a ver que el prima va a estar, digamos, presente en cada uno de los términos de la función que yo estoy analizando. En este caso, pues es una expresión algebraica donde es 5x a la 3 y está primado más 8, que es prima, ¿sí? Ahora, va a ser lo mismo, se van a aplicar la derivada de las potencias, la que les decía que es, se resta el exponente, al exponente se le resta una unidad, y el valor del exponente se baja. Al bajarse, pues nuevamente va a pasar lo mismo, queda el 3 multiplicando a 5 por x, que es 3 menos 1, que está, o sea, elevado a 3 a la menos 1. Hago la operación indicada y voy a llegar al mismo 15x al cuadrado más 0, que al sumarlo, pues me va a dar 15 al cuadrado, 15 al cuadrado. Un momentico que está un poco demorada listo. Ahora, entonces, ¿qué es lo que se aplicó acá? La derivada de una potencia, que era lo que les decía, esta es la forma, digamos, la manera general que se expresa una derivada de una potencia, y acá lo que significaría una constante, ¿sí?
Entonces, estas dos propiedades se aplicaron para el desarrollo o sea, para sacar la derivada de esta función de ejemplo. Ahora vamos a continuar con los pasos para derivar de manera implícita. Entonces, aquí voy a dar digamos, unas indicaciones generales. Algunas ustedes van a ver ejemplos adicionales cuando estemos desarrollando un ejercicio y empezar reconociendo que, digamos, para despejar de y es igual a de y de x de una ecuación en la cual se relaciona el término x y y a ambos lados de la igualdad sin tener que despejar la variable y. Esa es como una de las condiciones. Ahora, la primera parte es derivar a ambos lados de la ecuación con respecto a x y derivar la variable y normalmente siguiendo las reglas de derivación, pero utilizando el símbolo de y'. Todo esto lo vamos a ver en un ejemplo. Por lo pronto, para que ustedes cuando vean el video van a tener, digamos que lo que se dice literalmente se puede aplicar a medida que ustedes van desarrollando los ejercicios. Aplicar la regla de la cadena según sea el caso. En la mayoría de los casos sí vamos a aplicar la regla de la cadena, entonces para que lo tengan presente. Otro punto que sí es muy clave aquí y es agrupar en términos semejantes aquellos términos que involucran y' a un lado de la ecuación y el resto pasarlo al otro lado de esta ecuación. Por último, se factoriza lo que haya que factorizar y se despeja para que todo lo que hice quede en función de y'. Dicho esto, pues vamos a un ejemplo. Entonces, el ejemplo nuevamente es centrar nuestra atención al tipo de función que nos han dado como ejemplo. En este caso es x al cuadrado más x por y menos, igual a menos y al cuadrado más 3x. Entonces, ¿qué es lo que nos decían inicialmente? Reconocemos la función y empezamos a agrupar por términos semejantes, en este caso semejantes en cuanto a que dejar en un lado de la igualdad lo que tenga y al otro lado lo que tenga x, independiente que en este caso aquí y esté acompañando a x, que es lo que vamos a hacer acá. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Pues se agrupó lo que sea y para un lado de la igualdad y lo que sea x para el otro lado de la igualdad. Y eso nos queda x, y más y al cuadrado es igual a 3x menos x al cuadrado. ¿Qué hicimos? Aplicamos términos semejantes. Posteriormente, ¿qué hacemos? Cogemos y empezamos a vamos ahora a derivar. Entonces, derivar, lo que vamos a hacer es utilizar la notación tradicional, donde se comienza a poner una prima en esta parte de la igualdad y la otra prima en la otra parte de la igualdad. Es decir, lo cerramos en paréntesis para que se cumpla, pues digamos, para que podamos empezar el proceso de derivación, que es básicamente es hacer esto lo que nos indica matemáticamente. Hay otro punto acá que es justamente aplicar la ley distributiva, ¿sí? Normalmente nosotros creemos que la ley distributiva solamente se aplica si yo tengo, por ejemplo, 3, abro paréntesis, A más B. Entonces el 3 que está o sea, está por fuera del paréntesis, al distribuirlo quedaría 3A más 3B. Pero resulta que la ley distributiva también se puede cumplir, o sea, o se puede aplicar cuando estoy sacando derivadas, razón por la cual yo puedo colocar el prima por cada, digamos, cada término, en este caso como es un polinomio, un polinomio, entonces puedo colocar esa prima en yx prima más yx al cuadrado prima es igual a 3x prima menos x al cuadrado prima. Entonces, cada término está siendo derivado, ¿sí? O sea, esa es otra digamos, ese es otro de los pasos esenciales que hay que reconocer acá. Entonces, por eso es que resalto que la ley distributiva se hizo en función de la prima, ¿listo? Ahora, si ya sé eso, entonces voy a comenzar a hacer las derivaciones y aparte de de hacer la derivación, tengo que reconocer, por ejemplo, que y y x en este caso
estarían o sea, X y Y estarían multiplicando, ¿sí? Porque, digamos, siempre cuando estén acompañados o expresados de esa manera, quiere decir que si yo, por ejemplo, sé cuánto vale Y y X, que sea X1 y Y2, pues para cuando yo le doy valores, sustituyo esos valores, pues me va a quedar 2 por 1, 2. Entonces, por eso se sabe previamente que hay una multiplicación. Si eso es así, entonces, ¿qué es lo que nos dice la propiedad de la derivada de la multiplicación? Y es que derivamos el primer término y el segundo término lo dejamos igual, sumamos, ¿sí?, el primer término sin derivar y lo multiplicamos por el segundo término derivado, ¿sí? Esa es la parte, o sea, lo que está aquí en azul es porque es la primera parte de la derivada de tan solo de este punto, de la parte del polinomio. Ahora, el más es el más que está aquí, ¿sí? Y acá vamos a comenzar a derivar esto que está en naranja. Los colores son una indicación para que ustedes me puedan seguir de qué es lo que estoy cogiendo paso a paso para hacer la derivación. Entonces, ¿qué pasa? Voy a derivar a Y. Entonces, según lo que vimos anteriormente acerca de la derivada de una potencia, que se nos decía que bajábamos el 2 y restábamos del exponente una unidad. Si a 2 le quitamos 1, pues nos quedaría 1, ¿sí? Entonces quedaría la derivada, en este caso quedaría 2y por y'. Esta es una de las partes claves de la parte de derivación implícita, y es que siempre vamos a tener que tener y', una y', ¿sí? Porque esa es la que en últimas es la que queremos hallar y por la cual estamos haciendo estos pasos que no habíamos hecho en otros ejercicios que se podían resolver más fácil que lo que estamos viendo ahorita, pero eso, aunque o sea, parezca que fuera difícil, son técnicas que son aplicables a cualquier ejercicio, en particular también los que estamos viendo en esta unidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué nos queda? Que vamos ahí, entonces queda 2y', es igual, entonces aquí, la derivada de 3x, entonces sería x, si yo lo derivo, me quedaría x 1 menos 1, 0, y 0, cualquier término que esté elevado a la 0 es 1, razón por la cual aquí el x se me vuelve un 1, lo multiplico por 3 y me queda 3. Menos, entonces vuelvo y aplico la propiedad de la derivada de una potencia bajo el exponente, en este caso es 2, y x, que tenía 2 y le resto 1, me queda x a la 1, pero ya sabemos que matemáticamente se sobreentiende que si x no tiene ningún exponente, quiere decir que está a la 1, entonces por ese lado no se aplica nada más. ¿Esto cómo nos queda? Bueno, entonces ya posteriormente hacemos las operaciones que sean algebraicas pertinentes y llegamos a que es y más x' más 2y' es igual a 3 menos 2x. Bien, lo que hemos digamos, ya operado, y esta sería una de las fases finales de ese proceso. Ahora, ¿cuál es el otro paso? El otro paso es dejar todos esos términos que están primados, en este caso a un lado de la igualdad, y dejar en el otro lado de la igualdad los términos que no tienen como característica digamos, visible, que estén primados. Entonces, por eso es que se ha reorganizado esta parte de acá, y cómo la ha reorganizado, colocando x, y' más 2y, y' es igual a 3 menos 2x menos y. ¿Listo? Hasta ahí creo que lo que hemos aplicado nuevamente, términos semejantes. ¿Qué hacemos? Ahora, ¿se acuerda que se habían dicho que dentro de las reglas debíamos hacer factor común? En este caso, al agrupar todo lo que está en un lado, en el otro lado de la igualdad, lo que tenga una y', pues me va a permitir justamente factorizar en función de una y'.
Y esto va a facilitar las cosas porque ya de los términos que antes estaban acompañados con Y' salen de su, digamos, de su acompañamiento, y eso es lo que nos permite finalmente despejar Y' y llegar a la solución, ¿cuál es? La solución que nos dice que es 3 menos 2x menos Y dividido, porque acá lo que estaba multiplicando pasa a dividir x más 2y. Y esta sería la solución paso a paso de todo lo que ustedes deben tener en cuenta a la hora de derivar de manera implícita. ¿Listo? Entonces, finalmente, ese es un último punto: factorizar y despeje en función de y'. Listo. Ahora vamos a hacer un segundo ejemplo. Entonces, vuelvo y nuevamente recalco que para que ustedes puedan saber qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar, o se preguntarán mucho los estudiantes, y es qué técnica de todas las que existen yo puedo aplicar. Primero, para que ustedes tengan certeza de cuáles son esas técnicas o esas, digamos, esas, creo que la palabra es como ya es unas tablas de derivación que están, digamos, que van a ser aplicables a todos los casos, pero qué casos en este caso, aclaro, perdón, que me estoy como confundiendo ahí, es que, por ejemplo, inicialmente teníamos una función polinómica, ¿sí? Donde en principio no estaba, o sea, no había no estaba esto, ¿cómo se llama? No había no, listo, no es una derivada, no es una función racional. Ahora sí ya encontré la palabra adecuada. Entonces, en este caso, este es un ejemplo de una función que sería racional. O en otros términos, que sea un fraccionario, ¿sí? Que es P de X, P en función de X dividido o Q de X. Ese sería como el término matemático, geométrico una expresión matemática racional. Listo. Ahora, ¿qué pasa? Si nosotros tenemos en un ejercicio una función que se represente de esta manera, automáticamente nos va a llevar a aplicar una de las técnicas de derivada, de las técnicas de derivada o los principios de la derivada de un cociente. Ahora sí encontré la palabra adecuada, y es un cociente, y esta nos dice que si vamos a derivar esta función, aquí P puede ser cualquier término que se utilice. Acá no es que siempre tenga que ser el ejemplo que yo les voy a poner, tan solo es una guía que va a permitirles ver que esta representación general se aplica a todo lo que tenga la misma característica. Y acá que nos dice que R' en función de X es igual a P', ¿sí? O sea, la derivada del numerador multiplicada por el término que se encuentra en el denominador. Entonces, nuevamente, de acuerdo al formalismo para hallar la derivada de un cociente, es que la primera derivada es en función del numerador y se multiplica por el valor del denominador sin derivar, menos la derivada del denominador multiplicada por el término que se encuentra en el numerador sin derivar. Y el denominador queda elevado al cuadrado. Dicho esto, entonces vamos a llevar esta regla general, ¿sí? Que solamente era en función de X, al tema que estamos llevando nosotros, estamos desarrollando en este momento, que es que P no está solamente en función de X, sino que en función de Y también aquí aparece implícitamente. Y vamos a tomar un ejemplo concreto para que esta estructura, digamos, esta estructura lógica para poder desarrollar o aplicar la derivada, entonces vamos a verlo en un ejemplo particular. Y en este caso, ¿qué es lo que tenemos? Que tenemos una función en este caso que es x elevado a la 3 menos y al cuadrado sobre x. Primero, ¿qué tenemos que hacer para poder derivar? Reconocer en este caso qué sería p, el p x, y, y qué sería q, x, y.
¿sí? En este caso, P sería lo que está en el numerador, que sería x a la 3 menos y al cuadrado, ¿sí? Y Q, en este caso, sería x. ¿Qué nos dice? Que tenemos que derivar. Entonces, vamos a derivar el término que se encuentra en el numerador, y acá volvemos nuevamente y vemos que el primer término es una potencia, aplicamos la regla de la potencia para las derivadas y nos queda que es 3x al cuadrado, y en el caso de la segunda nos quedaría menos 2y'. Ahora, en el caso de Q, vamos a derivar Q y nos va a quedar que Q' es igual a 1. Ahora, si siguen esta forma de, digamos, de derivación, que también la pueden hacer directamente sin este paso, o sea, esta es tan solo otra estrategia, otra forma de derivar, y es que luego, después de que ustedes sepan cómo, o sea, los valores de las derivadas, tanto del numerador como el denominador, se devuelvan a esta regla general. Razón por la cual, cuando ustedes reconocen qué tienen y qué les faltaba, y ya lo que les faltaba lo obtienen, pues ya pueden volver a esta parte de acá que estoy resaltando, o sea, que es la regla de la derivada de un cociente, y empezar a sustituir valores guiándose por la estructura que les muestran acá, la estructura matemática. Entonces, organizo los resultados y esto me queda que es 3x al cuadrado menos 2y', que es la derivada del numerador, multiplicada por el valor de x el valor del denominador sin derivar, que en este caso es x, y luego nos dice que restemos. ¿Restemos qué? Pues el valor de la derivada que nos dio del denominador multiplicado por el valor de el valor de la primera sin derivar, que en este caso es x a la 3 menos y al cuadrado. Y nos dice que el denominador tiene que estar elevado al cuadrado, pues sencillamente es elevar el x que estaba inicialmente y al cuadrado nos quedaría x al cuadrado. Dicho esto, entonces ya se ha llegado a la estructura que necesitamos matemáticamente para poder proceder con los siguientes pasos que están aquí descritos. Entonces, ¿qué tenemos? Llegamos a la derivada, o sea, ya reconocimos lo esencial para poder seguir avanzando cuando tenemos unas funciones implícitas, y el siguiente paso es igualar la función a cero. Se iguala y luego empieza a hacerse el otro proceso, que es de aquí trabajar con fracciones, lo que nos permite a nosotros, por ejemplo, reconocer en este caso los términos que están en el numerador y en el denominador. Si nosotros vemos esta parte de acá del numerador, podemos ampliar o sea, la ecuación, es decir, expandirla, y podemos dejarla en términos separados. Es decir, la parte de acá que está en el numerador, que es 3x a la 3 menos 2xy', perdón, aquí ustedes notarán que esta x multiplicó, o sea, aplicamos la ley distributiva, y acá el 1 aplicamos la ley distributiva y va a multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis. Por eso es que acá van a ver que ya aparece una x, porque ya está multiplicada. Ahora sí, separamos y nos va a quedar 3x a la 3 menos 2xy' sobre x al cuadrado, es decir, este x al cuadrado va a estar tanto en esta parte del numerador, y lo restamos con x a la 3 menos y al cuadrado, x al cuadrado. Entonces, de esta manera hemos expandido ese resultado inicial. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es empezar a separar. O sea, todo esto se hace con una finalidad. Lo mismo que el otro ejemplo que les dice, que era poder lograr que las y's queden en un lado y las x queden en un lado. Esa es otra finalidad que tiene el poder hacer estas operaciones a medida que ustedes van sacando las derivadas, o sea, van haciendo los procesos para hallar la derivada. Entonces, aquí este término que estaba restando pasa al otro lado de la igualdad, y es lo que ustedes pueden observar acá. ¿Y qué pasa?
Entonces, lo que está aquí lo he llevado a esta parte de acá y lo que vamos a ver es que x al cuadrado inicialmente estaba dividiendo y lo que ya sabemos que lo que divide pasa al otro lado de la igualdad a multiplicar y acá entonces, ¿cómo nos va a quedar? Pues como x al cuadrado está en el numerador y también en el denominador, se cancelan, es decir, se divide y al dividirlo pues nos da 1. Y acá quedaría 3x a la 3 menos 2x, y es igual a x3 menos y al cuadrado. Dicho esto, pues entonces ya cada vez estamos dejando una ecuación más manejable para poder hacer factorización y después despejar para encontrar esa y'. ¿Qué pasa? Entonces, en este caso, el 3x a la 3 no tiene ningún valor de y, entonces automáticamente lo podemos llevar al otro lado de la igualdad y este es el resultado que nos va quedando. Entonces, se hacen las operaciones, ¿sí? En este caso, por ejemplo, acá x a la 3 le restamos menos 3x a la 3 y nos va a quedar 2x a la 3 menos yx al cuadrado. Luego aquí, que vamos a ver que 2xy menos 2xy multiplicado por y' también lo puedo, o sea, digamos, es un término que puede pasar, en este caso, todos estos términos se están multiplicando a y', yo los puedo despejar y al despejarlo, en este caso, lo que multiplica pasa a dividir y esta sería la solución de nuestra ecuación, o sea, esta sería la derivada. Recordando, hay algo importante acá y es que este valor, digamos, esta expresión está negativa, ¿sí? Entonces, este es otro punto que también me aprovecho en estas webconferencias y es que los estudiantes hacen caso omiso y no notan que aún hay otros procesos ahí implícitos y es la operación de signos. Por eso es que digamos, la solución más apropiada de su derivada es empezar a ver, a reconocer que aún hay procesos que se pueden llevar a cabo y es por eso que esta derivada ustedes ya van a ver diferente a la inicial y es porque se ha realizado la operación de signos y esto nos lleva a que menos por menos da más y por eso da 2x a la 3 más y al cuadrado sobre 2xy. Y esta sería todos los pasos que nos permiten hallar la derivada implícita de la función original, que era esta que estoy señalando con este puntero. Ahora, entonces, derivadas de funciones trigonométricas. Ahora vamos a llevar, ahora vamos a cambiar de tema. En este caso, la webconferencia tenía la de derivadas implícitas y hay otro tema acá a tratar, son las funciones trigonométricas. Teoría no hay, lo que vamos a ver es ya un ejemplo concreto que nos van a permitir ver que muchos de los temas que ya se han desarrollado durante el curso van a tener relevancia a la hora de resolver estos ejercicios. Entonces, voy a tomar como ejemplo la siguiente función. 2 seno a la 3 x coseno al cuadrado de x. Esa es nuestra función. Ahora, ¿qué es un punto acá a resaltar? Es que está en función de x. Entonces, ya no tenemos un complique como lo que era tener que saber que estaba una derivada implícita. En este caso, no es así. Entonces, ¿qué hay que recordar? Nuevamente lo que les estaba comentando en el momento que desarrollábamos los ejercicios. Reconocer qué tipo de función estamos trabajando. En este caso, si ustedes notan, tenemos una función que es un producto, donde P puede ser 2 seno a la 3 x y Q puede ser coseno cuadrado de x. Automáticamente, cuando sabemos que esta es una función que es un producto, ¿sí? En este caso un producto porque son, por ejemplo, el seno y el coseno son dos términos que tienen sus características que los diferencia, entonces los hace, entre comillas, diferentes, ¿sí?
Y si yo sé eso, entonces ya automáticamente puedo remitirme a esa de las propiedades de las derivaciones y encontrar que para poder solucionar esta derivada tengo que trabajar con la derivada de un producto. Y esta nos dice nuevamente que es la derivada del primer término multiplicado por el segundo término sin derivar, más el primer término multiplicado por el segundo término, que ya es su derivada, la derivada del segundo término. Dicho esto, entonces volvamos a la función que es nuestro ejemplo. Empezamos a sacar derivada y, bueno, antes de sacar derivada, entonces vamos a lo que les estaba diciendo. En este caso ya es que P toma valor de seno a la 3x y Q es igual a coseno cuadrado de x. Ahora, voy a derivar la primera parte. Hasta este momento, todos los ya debemos tener familiarizado que hay unas tablas de derivación, ahorita se las muestro, y lo que sabemos es que en principio la derivada del seno es coseno, ¿sí? Pero ese es el seno sin un número, o sea, sin que este esté elevado, pero cuando hay digamos, cuando el seno está 3 veces, es decir, 3 veces, entonces acá ya empezamos a aplicar la derivada de un producto, perdón, de una potencia. Entonces, nuevamente les digo, la derivada de una potencia, ¿qué nos dice? Bueno, en principio, que bajamos el exponente, ¿sí? En este caso es 3, y le restamos 1 al exponente inicial. En este caso, si ya a 3 le quitamos 1, nos queda 2. Y como el 3 multiplica al 2 que estaba acá, por eso es que ustedes van a ver que quedaría 6 seno cuadrado de x. Esto es la parte de la potencia, o sea, considerando que estoy derivando una potencia, en este caso la potencia es un seno. Pero nos falta derivar, y esto lo que ya estoy narrando aquí o describiendo aquí, es la regla de la cadena. Reconocemos la primera parte de la función, en este caso el término a derivar, pero tenemos en cuenta que hay otra parte de la función que cobra significado, y es que estamos derivando un seno, ¿sí? Entonces, al derivar el seno nos da resultado coseno. Hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Establecer cuál es ese P, la derivada de P, y en el caso de Q, pues en Q es lo mismo, vuelve y pasa lo mismo. Tenemos que es coseno al cuadrado, entonces es la derivada de una potencia. Bajamos el 2 y queda multiplicado por coseno x. Pero como tenemos la regla de la cadena, sabemos que la coseno al derivarlo nos da menos seno x. Y luego, ¿qué hacemos? Luego empezamos a sustituir los valores que ya habíamos hallado y empezamos a aplicar la regla tal y como nos lo está indicando digamos, la regla de un producto, la derivada de un producto, perdón. Entonces, ya lo que ustedes ven aquí va a ser justamente lo que encuentran acá, que ya está organizado y sustituido los valores, y esto va a facilitar los cálculos de pronto para aquellos que hace mucho tiempo no ven estas clases o que les cuesta poder aplicar de pronto la regla de la cadena cuando ya hay muchos términos, tiende uno a confundirse. Entonces, esta puede ser una estrategia que les sirva para que dichas confusiones no se presenten. Entonces, ya hemos llevado digamos, todos los pasos a una expresión en general, que es esta. ¿Y qué nos falta? Nos falta entonces tener en cuenta que este es un caso donde estamos trabajando con senos y senos. ¿Qué tenemos de ventaja en este momento? Y es que hay unas derivadas unas reglas ya establecidas que, por ejemplo, en el caso que les decía que seno, la derivada de seno es coseno y que la derivada de coseno es seno y que la tangente es la de su derivada de seno secante al cuadrado y así sucesivamente. Si ustedes tienen en cuenta esas reglas, también van a facilitar los cálculos en el momento que estén haciendo un ejercicio que de pronto de los que estén propuestos en este momento.
Dicho esto, entonces volvemos a lo que habíamos llegado. Entonces, ya tenemos una de las partes de la derivación, que es la que ustedes vieron en la diapositiva anterior, ahora vuelve otra vez acá. ¿Y cuál es el paso a seguir? El paso a seguir acá es aplicar la ley distributiva. Entonces, yo aplico la ley distributiva, coseno cuadrado de x multiplica todo lo que está acá, ¿m? Y luego el seno x al cubo multiplica todo lo que está dentro de estas llaves y acá dentro de este corchete, si bien recuerdo. Luego, ¿qué pasa? Todo esto multiplicado nos va a dar 6 seno cuadrado de x, o sea, 6 seno cuadrado de x que está acá, coseno cuadrado de x multiplicado por coseno de x nos va a dar coseno a la 3x. Y en este caso, tengamos en cuenta que acá hay un menos, razón por la cual más por menos me quedaría menos, y 2 por 2 serían 4, seno a la 4, porque acá está seno a la 3 y acá está seno a la 1, quedaría seno a la 4, y el coseno, como no hay nadie que lo modifique, pues quedaría coseno de x. Podemos pensar por un momento que listo, que ya aquí llegó nuestro ejercicio, pero hay otra de las reglas que nos piden, y es que si podemos factorizar, tenemos que hacerlo, porque eso va a facilitar mucho los cálculos, mientras que si trabajamos de esta manera, el momento en que estemos sustituyendo valores se vuelve más engorroso. Listo. Sí, que podemos factorizar. En este caso, 6 y 4, el factor común de ellos sería 2, y en el caso de acá, en cuanto a las funciones trigonométricas, sería seno cuadrado y coseno, ¿sí? Entonces, saco como factor común, que es lo que les acabo de decir, 2 seno al cuadrado x, coseno de x, y adentro de este corchete me va a quedar 3 coseno al cuadrado de x menos, el menos que ustedes ven acá, 2 seno a la 4 de x. Ahora sí, se puede decir que esta o sea, que ahora sí sacamos la derivada de la función original, que es esta, que ustedes ven, y esta sería su forma derivada. Como les digo, la verdad, si ustedes procuran hacerlo, la expresión matemática lo más sintética posible, de seguro sus cálculos son más precisos y menos engorrosos de hacer. Listo. Ahora, bueno, ahora ¿qué vamos a ver? Derivadas de orden superior, pero me gustaría de pronto si los profesores me dicen si hay alguna inquietud o algo, porque pues... Profe, de pronto están preguntando la gráfica en GeoGebra de las funciones, la derivada. No entendí, profe. Bueno, hay un estudiante que dice cómo grafica, me imagino que dice cómo se grafica. Cómo se grafica la función en GeoGebra. No especifica el estudiante, solo dice cómo se grafica. Por acá dice si podría explicar mejor la regla de la cadena, y otra vez pregunta que si puede, cómo se grafica en GeoGebra. Bueno, digamos, en este caso no estamos, o sea, la diapositiva o la web no está precisando la gráfica, a llevar esto a GeoGebra por temas logísticos, por lo que tengo dificultades con el ingreso, entonces se corre el riesgo de que cuando yo vuelva y comparta la otra pantalla, se bloquee la presentación. Entonces pido disculpas al estudiante que pues tenga dudas, pero pues siento que esta pregunta como tal, ya de hecho yo por ser, pues a nosotros como tutores nos las han formulado y se pueden resolver cada uno de los tutores o en un CIPAS, que también es el que se hace como apoyo, pero básicamente las estructuras o la manera de graficar no ha cambiado desde los ejercicios iniciales que estamos haciendo. Los condicionales, de pronto lo que yo les he dicho a mis estudiantes que suena, que puede ser mejor, un condicional sí,
entonces tal y tal cosa, pero pues como le digo, no podría devolverme. Y la regla de la cadena, básicamente, me voy a devolver un momento. Listo. La regla de la cadena como tal, bueno, para facilitar la comprensión de lo que sería la regla de la cadena, recurrí a separar cada término, ¿sí? Porque independiente de que esté separando cada término, sería ese paso a paso que se debe hacer para tener todo el contexto general de lo que es la regla de la cadena. La regla de la cadena es reconocer esos términos, unos términos generales y otros términos que están, digamos, acá implícitamente, que cobran un significado, y voy a volver a retomar eso como por el tiempo que aún tenemos. Entonces, ¿cuál sería, digamos, con este ejemplo se van a dar cuenta que ahí está la regla de la cadena muy detallada, ¿sí? Digamos, de pronto se puede ver diferente en otros ejercicios, pero lo básico sí es lo mismo que voy a volver nuevamente a recapitular. Entonces voy a tomar tan solo el primer término de la función que tenemos como ejemplo, que es 2 seno a la 3x, ¿sí? Lo voy a tomar, ¿por qué? Porque como ya reconocí que digamos, una de las vías que yo tengo y es la más acertada es aplicar la derivada de un producto, entonces voy a reconocer qué es P y qué es Q. Entonces, si yo reconozco primero que P es 2 seno a la 3x, ¿qué tengo que ver adicionalmente? Que el 2, en este caso, pues es un término, ¿sí? Es un número, y que seno x a la 3 es un término que, aparte de ser una función trigonométrica, está elevado al cubo, ¿sí? Entonces, ¿eso qué nos está diciendo ahí? Y es que cuando vamos a aplicar la regla de la cadena, tenemos que tener en cuenta que el seno como función trigonométrica está elevado a la 3, razón por la cual debemos comenzar por lo mayor, sí, como nos enseñaron a nosotros en álgebra, ir destruyendo paréntesis, corchetes, hasta poder llegar a lo más pequeñito de nuestra solución. En este caso, ¿qué es lo que más engloba al seno, a la función trigonométrica en este caso? Y es que está elevado a la 3, ¿sí? Entonces, si está elevado a la 3, es una potencia, se entiende que es una potencia, porque es así, porque si dice que seno a la 3 sería seno por 3x, seno por 3x, seno por 3x. Si yo los multiplico, me quedaría seno a la 3x, entonces sigue siendo una potencia. Lo primero que tengo que hacer es aplicar la derivada de una potencia, y eso era lo que les estaba comentando. Seno a la 3, entonces la derivada de una potencia, que fue lo primero que vimos en los ejercicios, nos dice que es bajamos el término, o sea, el exponente en este caso lo bajamos. De pronto acá me faltó esa parte, pero si yo bajo el 3 y el 2 está aquí, pues automáticamente me va a quedar 6. Ahora, la otra parte de la derivada de una potencia me dice que toca restarle al exponente una unidad. Entonces, si yo a 3 le quito 2, perdón, le quito 1, me queda 2. Hasta aquí. Entonces, esta parte que estoy resaltando acá con el cursor, o bueno, con este dispositivo láser, me quedaría 6 seno al cuadrado x. Si notan, el seno acá como tal no, sigue intacto. Es decir, yo solamente apliqué la regla de la derivada de una potencia a lo que representa una potencia. Pero aún me falta reconocer que esa potencia no es cualquier potencia, o sea que tiene una base, que en este caso es una base trigonométrica. Y por el hecho de ser trigonométrica, tiene
un tratamiento especial y es de reconocer que al derivarlo me va a dar como resultado un coseno, ¿bien? Entonces, si notan, el coseno no tiene ningún valor, no es una potencia, porque es que yo no estoy derivando, o sea, el coseno no es el resultado de derivar la potencia, o sea, en este caso el seno que está a la 3, sino es el resultado de reconocer que estoy trabajando con una potencia que tiene una base trigonométrica. Por eso es que queda coseno de x. Entonces, volviendo nuevamente para el estudiante que quiere que volvamos y pues siguen todos los que están aquí presentes, ya ven que la regla de la cadena la estamos aplicando con un caso particular, en este caso funciones trigonométricas, esto mismo aplica para los demás casos, ¿sí? Es el reconocimiento, acá es importante reconocer, como les digo, las estructuras matemáticas generales y luego empezar a ir a ese punto esencial que es el diferenciador en este caso, porque estamos trabajando con funciones trigonométricas y estas tienen una manera propia de derivar. Ahora, si notan, nuevamente esta explicación, ¿no?, que hemos retomado, vuelvo y se puede volver a aplicar aquí cuando Q es igual a coseno cuadrado de X. Nuevamente, entonces, coseno cuadrado de X sigue siendo aquí una potencia, pero la base de esa potencia es un coseno, es una función trigonométrica. Entonces, vuelvo y derivo, aplico la derivada de una potencia, bajo el 2 y el coseno, en este caso que está al cuadrado, y si le resto 1 me queda 1, entonces por eso es que acá queda 2 coseno de x. La base es una función trigonométrica, entonces la derivada de coseno sería menos seno de x. Y acá, nuevamente, o sea, reconociendo los términos en P, en Q, ya he aplicado la regla de la cadena y he organizado esa información para poder llevarla a esa estructura general que es la que estoy acá resaltando, de la derivada de un producto, ¿sí? Entonces, esta es pues digamos, es volver a reafirmar las técnicas sí, las técnicas que se utilizan para poder tener en cuenta que aunque yo lo hubiera tomado en términos de P y Q, sigue siendo una derivada, se sigue aplicando la regla de la cadena, pero como para que no genere dificultades, opté como una estrategia de poderles de separar para que puedan no generar confusiones después. Como les digo, a los estudiantes tienen un punto acá y es que la grabación va a quedar, entonces pueden volver a retomar y de pronto lo que no quedó claro, volverlo a repasar. Entonces, no sé, profe, si hay alguna otra inquietud. Profe, algunos estudiantes dicen que no se parecen a los ejercicios de que están planteados en la guía, pero yo les insisto en que pues en los IPAs precisamente se realizan para trabajar ya un poco más a profundidad los temas y aclarar las dudas que ellos tienen. Y que estén pendientes de los correos donde los docentes les invitan, pues, les envían las invitaciones a los IPAs para que participen también en esas actividades. Es correcto, profesor. Sí, señor. Entonces, este es un buen momento para que el tema de los IPAs cobre otro significado. ¿Por qué? Porque aquí lo que estamos haciendo como docentes es dedicar un espacio más amplio para darles o sea, con un ejemplo, mostrarles que se aplica para todo, ¿sí? Pero todo depende del estudiante que se familiarice inicialmente con la función que están trabajando. Por eso les recalco, esta puede ser, en el caso de acá, es 2 seno a la 3, x coseno a la 2x. Pero puede ser que el ejercicio no sea así, sino que no sea 2, sino que sea seno 3 a la x coseno cuadrado a la x. La idea es que la estructura como tal, independiente de que tenga 2 o no tenga 2, lo clave
acá que queremos darles los docentes que estamos acá partícipes de esta web conferencia es darle justamente esas guías precisas que permiten a ustedes, primero, reconocer de todas esas propiedades de la derivación, cuáles sí son las que les permiten. Si ustedes ya cuando van a sus ejercicios y nuevamente ven esta grabación, van a ver que muchas de sus preguntas de que dicen que por qué no tomamos ejercicios particulares de la guía, pues no porque, como dice el profesor, o sea, esa es una también de la importancia que tienen los IPAs, y es que nosotros como docentes siempre esperamos que ustedes tengan ya resuelto o al menos un intento del ejercicio, y cuando uno les pregunta, muchachos, ¿está todo claro? ¿Qué les gusta? ¿Qué falta aún por profundizar? Muchos estudiantes cuando hacen ese ejercicio dicen, no, profesora, yo me quedé varado porque aquí no sé qué propiedad es la que hay que aplicar. Entonces, como yo recojo todas esas experiencias de los IPAs, la web conferencia está preparada justamente para eso, para decir, bueno, ¿cómo se va a enfrentar un estudiante, ¿sí? A la hora de resolver un ejercicio? ¿Qué es lo que nosotros sabemos, entre comillas, qué es lo que no sabe el estudiante? Pues nosotros lo que sabemos es que de tantos ejercicios que hemos desarrollado, y es que vamos a las estructuras generales, en este caso, por eso dejo resaltado esto, para que si yo reconozco eso, me faciliten los cálculos de cualquier ejercicio y no quedar no solamente que porque el tutor en la web conferencia no nos dio una explicación del ejercicio que tenemos que hacer, pues no, o sea, digamos, esa no es la finalidad. La finalidad es que esto les sirva no solamente para resolver los ejercicios que están propuestos, sino para que también tengan elementos suficientes para la prueba final, porque ahí en la prueba final es donde todo esto va a cobrar más significado para ustedes, ¿sí? Porque todos estos pequeños detalles van a sumar la diferencia a la hora de resolver esa prueba final, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros procuramos en las web conferencias, darles unas temáticas que de hecho en los libros son muy extensas, y poder sintetizar toda esa información para que les llegue precisa digamos, a la hora de resolver estos ejercicios de esta unidad como para la prueba final. Entonces, espero que ya quede un poco más claro las finalidades también que tienen las web conferencias que preparamos los tutores. ¿Listo, profe? ¿Alguna otra inquietud? No, mi profe. Bueno, listo. Entonces me va a permitir continuar con las derivadas de orden superior. Bueno, entonces vale la pena resaltar que las derivadas de orden superior las vamos a trabajar en los ejercicios 4 de la unidad 3 que en este momento está vigente. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora para que ustedes tengan un contexto de que todas las web conferencias se hacen también para dar esos elementos para desarrollar cada uno de los ejercicios propuestos? Y es que en este caso la derivada de una función da como resultado otra función, ¿sí? Esa es digamos, el por qué estamos hallando una derivada. La otra es que la cual tiene unas características particulares que permiten que sean derivadas, ¿sí? Entonces, ser derivada que la función. Entonces, voy a pausar porque creo que tenemos tiempo. Y es, en principio, nuevamente, vuelvo y les digo, ¿qué nos dan a nosotros? Nos dan este ejemplo. Como les digo, es este ejemplo, los que ustedes tienen en su tarea en este momento, no es este, pero lo que vamos a dar aquí va a ser lo mismo, van a tenerlo para poderlo aplicar, esos elementos los van a poder aplicar en el desarrollo de los ejercicios. Entonces, ¿qué elementos quiero que ustedes tengan claridad a la hora de resolver una derivada? Y porque no todas las funciones pueden ser derivables, tienen unas particularidades. Entonces, la primera es el reconocer qué tipo de función estoy trabajando. Entonces, acuérdense que en los ejemplos anteriores habían un polinomio que significa pues que tiene más de un término, porque si fuera un monomio sería 3x al cuadrado, y ya, a la 4, perdón, y ya ese es un monomio. En este caso es un polinomio porque tengo más de un término,
Entonces, esta es una función con una característica que es un polinomio. Ahora, si fue una racional, que fue lo primero que no pude al comienzo de la conferencia, si fuese racional quiere decir que es, digamos, un término un fraccionario que tiene una P y un Q. En este caso, yo les pregunto a los estudiantes, ¿es una función racional en este ejemplo? Pues la mayoría o lo que no puedo ver el chat van a decir que no, ¿sí? O sea, no es una función racional. Entonces esto ya nos está dando pistas para poder resolver esta ecuación, ¿sí? O sea, no vamos a, en este caso hasta ahorita, no hay ningún indicio que nos diga que vamos a tener que aplicar como primera medida la regla de la derivada de un cociente, ¿sí? Entonces ahí, bien. ¿Qué otra característica es clave a la hora de reconocer una función? Y en este Profe Ripka, caso, señor, perdóname que te interrumpa. Hay unos estudiantes que dicen que no pueden mirar la pantalla compartida. Los eh, demás, por favor, confirman si es en todos o son unos pocos para que Yo estoy no viendo se la profe, preocupen. pantalla. Dice que profe, sí por se ven bien. casualidad, sí, lo que pasa es que yo ya intenté entrar a otra web conferencia y la mayoría de los estudiantes que dicen que no pueden pantalla son aquellos que salen y vuelven, ingresan y ya Ah, bueno. ahí comienza un problema. Y este es otro de los convenientes, ¿sí? Entonces presentan fallas o lo que sea y al volver a ingresar, entonces ya no pueden visualizar la pantalla, Sí, pero yo sí sí, la puedo ver. la mayoría confirman que sí se ve. Sí, señorita. Sí, entonces es una Bueno, mayoría. Entonces, pues me disculpo por los estudiantes que no puedan ver, pero pues de todas maneras, si me salgo puede generar dificultades y pues ya como les digo, la grabación les va a permitir de pronto ver lo que al final de lo que solamente en este momento van a poder oír. Pero bueno, continuemos. Entonces, listo. ¿Cuál es la otra parte a reconocer? Estaba diciendo, y es que el polinomio, como tal, hay un exponente que lo he resaltado en color verde, que es característico de los demás términos, y es que es un exponente que está a la 4, ¿sí? O sea, es x a la 4. Esa es la mayor, digamos, un polinomio se reconoce por el índice que tiene, en este caso, X, ¿sí? ¿Qué nos dice eso? Sí, o sea, ¿y eso como para qué sirve reconocer esa parte? Pues bueno, la primera es que en cuanto a las derivadas de orden superior, ¿sí? Yo voy a tener la posibilidad de derivar de acuerdo al tipo de función que yo estoy trabajando. En este caso, ¿cuántas veces yo podría derivar esta función? En el caso particular que estamos trabajando en los ejercicios, si bien recuerdo, llegamos hasta la tercera derivada. Entonces, sacar la tercera derivada de una función que nos están dando. Pero entonces acá voy a mostrarles que es posible llegar a más siempre y cuando la función que nos estén dando inicialmente lo permita. Y como yo sé si la función me va a permitir llegar a más, cuando yo reconozco lo que les acabo de decir, que el polinomio es de orden de superior, que en este caso que está a la 4, o sea, ya es más, tiene un orden más elevado, y en este caso lo que matemáticamente podemos hacer es que tenemos la potestad de derivar 4 veces esta función antes de que sea 0. Entonces, como para que estas palabras sean más tangibles, precisamente es un ejemplo lo que vamos a hacer ahorita voy a darle un ejemplo. Ahora, vamos a recordar que la web bueno, la exposición de hoy parte reconociendo que hay dos maneras de escribir una derivada. Una es tradicional y otra la que le dicen lanes. Pero si notan, resultamos trabajando con la tradicional y eso no significa que no puedan aplicar la de Leibniz. Ustedes están en completa libertad de utilizar la que mejor ustedes se puedan desenvolver. En este caso, la primera derivada de esta función
voy a adaptarlo en una estructura general, me quedaría f'. La segunda derivada, esto sí es importante, ya nos ha pasado a nosotros los docentes, es que cuando uno les dice la segunda derivada de la función, creen que es derivar, o sea, derivan la primera parte y vuelven y derivan y creen que sacar la segunda derivada es volver a tener en cuenta la función que está aquí. Y no es así, porque cuando ustedes sacan la derivada, la primera derivada, esta función original da como resultado otra función que ya no es la misma. Y es por eso que aquí en el enunciado dice que cuando yo derivo una función me da resultado otra función. Entonces, razón por la cual cuando uno dice voy a derivar por segunda vez, yo no estoy derivando, no estoy volviendo a derivar la primera que ya con la que yo arranco, sino la nueva función que se establece a partir de la primera derivada. Como les digo, vamos a citar un ejemplo para que esto sea más claro. Ahora, ¿cómo sería la tercera derivada? La tercera derivada, como les decía, es la derivada de la segunda derivada. Entonces, por eso es que ustedes van a ver aquí que la derivada de la primera función es f'. La segunda sería coger el valor que nos dio f' y derivarlo nuevamente. Y la tercera derivada sería coger el valor que nos dio en la segunda derivada y volverlo a derivar nuevamente. Razón por la cual cada vez que tengamos la potestad o la posibilidad de derivar, nos van a aparecer tantas primas como lo sea posible. Entonces, como yo les decía, en este caso, si ustedes reconocen qué tipo de función en la que están trabajando, pues pueden anteceder o pueden establecer de antemano cuántas posibilidades tienen. Como les digo, los ejercicios creo que llegan hasta la tercera derivada y esta sería la manera, digamos, tradicional de establecer la tercera derivada. Ahora, vamos ahora sí al ejemplo puntual. Digamos, en este caso la función está en un orden de 4 y eso nos va a decir que tenemos la posibilidad de derivar 4 veces esa función y vamos a ver cómo quedaría la primera derivada. Nuevamente, el primer término es una potencia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque x está elevado a la 4 y a su vez ese x a la 4 multiplica 3. Entonces, hay una potencia, pero también hay un término, un factor que es, o sea, en este caso que está el 3, que empieza a multiplicar, sea el valor que se halle o que se establezca cuando yo trabaje x a la 4, más 2x al cuadrado. Nuevamente, esto sigue siendo una potencia, ya se entiende como una potencia. Menos 20. Este es un término, sí es un valor, es un número racional, un número racional no, sino un número entero, que no está en función de x y tiene su particularidad, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la particularidad? Que cuando yo aplique la derivada, va a pasar lo siguiente. Entonces, nuevamente, aquí en la primera parte, yo voy a aplicar la derivada de una potencia. Si notan, vea que independiente del ejercicio que yo esté tomando, el hecho de que yo sepa que es una potencia, si bien lo aplico a este ejercicio, al otro ejercicio de funciones trigonométricas, al otro ejercicio que expliqué con un cociente y a uno que también tenía esta misma estructura. Entonces, no hay impedimento como queremos dejar los profesores de esta web conferencia para poder generalizar, es decir, reconociendo apropiadamente las propiedades, yo puedo desenvolverme con cualquier ejercicio que me pongan. Y por eso les digo, si ustedes saben reconocer qué tipo de función están trabajando. Ahora, si yo aplico la regla de la potencia, o sea, la derivada de una potencia, ¿qué pasa? Yo bajo el 4, ¿sí? Y el 4 al multiplicarlo por 3 me va a dar 12. Ahí está el 12. El 4 le resto 1 y me va a quedar 3. Bien, hasta ahí yo creo que no hay algo nuevo, no sencillamente es saber, en este caso de memoria, o después de tantos ejercicios uno ya lo tiene incorporado en su mente. Y bueno, sigamos con el otro término.
nuevamente la derivada de una potencia sería bajar el exponente y multiplicarlo por el valor que esté precediendo a la potencia, en este caso es 2, y si yo multiplico 2 por 2 me da 4. Si a x, que está en este caso el exponente es 2, y le resto 1, me va a quedar x a la 1, y nuevamente x a la 1 sería igual a x. La otra parte de la derivada, que en este caso es un valor entero que es menos 20, ya sabemos que la derivada de una constante, en este caso 20, va a ser igual a 0. ¿Sí? En este caso 20 de la derivada de 20 va a ser 0. Razón por la cual, si notan, tenemos una primera función y al derivarla nos da resultado otra función, que en este caso es 2x a la 3 más 4x. Nuevamente, lo que literalmente está acá se ve expresado en un ejercicio particular que, como les digo, puede ser este o los que se coloquen para esta unidad. Listo, entonces, ¿qué hemos hecho? Se ha sacado la primera derivada de la función. Bien, ahora vamos a sacar la segunda derivada de la función. ¿Cuál función? Esta. Entonces, la segunda derivada sería f2' x, y nuevamente sigo trabajando con potencias. Entonces, en este caso, voy a aplicar la derivada de una potencia y sería bajar el 3. Si yo bajo el 3, automáticamente multiplica 12 y eso me da resultado 36. X, que está elevado a la 3 y le resto 1, me va a dar 2. Y acá queda x a la 2. 4, como acá x tiene como exponente 1, si yo lo bajo, ya sabemos que 4 por 1 es 4, y que si yo le resto al x 1, el 1 me va a quedar 0, y todo término elevado a la 0 es 1. Si yo lo multiplico por 4, pues me va a quedar 4. Bien, o sea, hasta ahí no hay pierde. Listo, entonces hasta este punto lo que hemos hecho es sacar la primera derivada de la función que está acá y esa nos da como resultado otra función. Esta función nueva que nos da al derivar, la vuelvo a derivar y me da otra función. Si notan, todas estas ya son diferentes funciones. No es lo mismo 3x a la 4 más 2x al cuadrado menos 20, a que ya lleguemos a una segunda derivada y su forma sea 36x al cuadrado más 4. De hecho, aquí ya se empieza a simplificar los cálculos, porque aquí empiezan más procesos y a medida que yo voy derivando, las operaciones que tengo que hacer se hacen mínimas. Esa es una de las tantas como puntos que se tienen cuando uno deriva. Ahora voy a sacar la tercera derivada de la segunda derivada. Entonces, vuelva nuevamente. No, hasta el momento sigo aplicando la derivada de una potencia, y es bajar el 2 y multiplicarlo por 36 y eso nos da 72. El x, que está elevado al cuadrado, y le resto 1, me da x a la 1, que está acá. Y ya sabemos que la derivada de cualquier constante es 0, razón por la cual no voy a colocar el 0 acá, porque todo lo que se sume o se reste por 0, pues va a dar el valor que yo con el cual estoy restando. Aquí nos da como resultado 72x. Y hasta acá tenemos la tercera derivada, ¿cierto? Entonces, ¿por qué llegó a la tercera derivada? Porque por lo mismo que dicen los estudiantes, que no estoy tomando un ejemplo particular. Pues si llegamos a la tercera derivada, que es lo que nos piden los ejercicios, pues hasta ahí llegaríamos. Pero como yo les había dicho inicialmente que la función nos está diciendo cuántas veces yo puedo derivarla antes de que sea 0, la pregunta aquí para los participantes estudiantes, ¿cuál sería el resultado de la cuarta derivada? Entonces, de pronto, profe, en el chat me colabora para ver cuántos estudiantes estaban concentrados hasta ahorita. Profe, tenemos 101 estudiantes en un momento. Señor. Tenemos 101 estudiantes, profe, conectados.
Y algunos están interactuando en Listo, el chat. Yo les voy contestando en la medida en que yo les puedo ir ayudando. listo, profe. Entonces, bien, ¿cuánto daría la cuarta derivada? Los respondan el valor en el chat, chicos, porque como no tienen activo el micrófono. Corresponden 72, profe. Ah, bueno, listo, entonces están concentrados. Bien, esa sería la cuarta derivada, ¿cierto? Sería 72. ¿Y cuánto? Entonces son 4 veces que yo puedo derivar antes de que sea 0. Y si a 72, o sea, digamos, a la función le saco original, a esta función original, le saco la quinta derivada, pues en este caso es sacarle la derivada a un valor constante, que en este caso es 72, y llego a 0. ¿Sí? Entonces, todo esto que se ha hecho, nuevamente, para los estudiantes y para los que vean la grabación, si notan, puedo tomar este ejercicio, pero ustedes lo pueden llevar, lo pueden tomar elementos de acá para poder desarrollar de manera acertada los ejercicios propuestos aquí. Entonces, para volver nuevamente esto, o sea, para que esto sea participativo por parte de los estudiantes, este es un ejercicio, ¿sí? Otro ejercicio, pero en este caso no lo voy a resolver yo. Entonces voy a pedirle de pronto a los profes que me están acompañando a que demos como un tiempo para que los estudiantes puedan dar respuesta a esta derivada. La idea es que deben sacar la tercera derivada de la función x a la 4 sobre 4 más 7x a la 2 menos 20. Las opciones, ¿cuáles son? Que sea la de tercera derivada sea 6x más 2 o B, que sea 6x. Entonces, pues dejemos un tiempo prudente, profe, y de pronto aquel estudiante que ya tenga la respuesta, pues sería tan amable y me va indicando. Dale, profe. Prácticamente, muchachos, esto es volver al ejercicio, o sea, esto es un simulacro de lo que sería cuando estén presentando la prueba final. Les dan un ejercicio, en este caso he sido, digamos, muy sintética en darle 2 opciones de respuesta. La idea es que ustedes hagan casi de cuenta que están en una prueba final y van a ver que todos los elementos que se dieron en esta web conferencia van a permitirles a ustedes resolver ejercicios como este o los que están en la unidad. Listo, profe. ¿Cuántos chicos han llegado a la respuesta o no? No han llegado a la respuesta. Están tímidos, profe, no me han llegado respuestas todavía. Sí, Hay una ahí opción sí. de Eddie Alexander dice que la B, Luis Miguel dice que la B. Bueno, Diana vamos Marcela 2B. también dice la B. Todos la B. Carlos Andrés Melo Acuna la B. Ah, bueno, listo. Pues chicos, vamos bien. Vamos bien porque como les digo, esto es prácticamente como si fuera un simulacro. Bueno, listo. ¿Quién ha dicho A? ¿Ninguno? A ver, profe, no, ninguno, todos la B. Todos los que han participado, B. Ah, bueno, se han polarizado. Listo. Bueno, profe, entonces muchas gracias. Listo. Entonces, como les decía, prácticamente esta parte de la web que preparamos con los docentes es para que ustedes tengan, o sea, tengan un acercamiento de cómo sería resolver un ejercicio. Cuando previamente ustedes a los que han estado acá, han seguido o de pronto han estudiado por su propia cuenta o antes de llegar acá, cómo unos estudiantes son participativos y dan una respuesta.
¿sí? Eso significa que hay estudiantes que se han preparado antes de venir acá o tienen unos conocimientos, o también dentro de la exposición que preparamos los docentes ha quedado claro conceptos para que puedan llegar a la respuesta. Bueno, entonces la idea es saber si la respuesta es B. Entonces, bueno, nuevamente vuelve y juega. Tenemos que reconocer qué tipo de función es la que estamos trabajando. Acá hay una cosilla adicional que de hecho lo hice con intención, y es que acá X es una función, como les decía, no hay nada que me indique que sea un cociente, pero acá lo que yo hice fue quitar el 3 y dividirlo por 4, al X a la 4, ¿sí? Entonces, digamos, son situaciones que de hecho ya la habíamos trabajado antes, y lo único que nos cambia es que el primer término está dividido por 4, no más, y que no está acompañado por 3. Entonces, nuevamente vuelve y juega, lo que nos decía el profesor Segundo, que no necesitamos traer propiamente los ejercicios de la guía, porque pues eso no es el objetivo, porque la idea es que ustedes los desarrollen y que lo que demos acá les sirva para ello. Entonces, vamos a ver cómo vamos a solucionar este ejercicio. Ahora, ¿qué hacemos? Vuelve y nuevamente juega. En este caso, aunque esté dividido por 4, yo estoy trabajando, el numerador lo estoy trabajando aplicando la derivada de una potencia. Nuevamente, bajo el 4, ¿sí? Y al 4 que le quito 1 y me quedaría x a la 3. Cuando yo bajo el 4, automáticamente se me cancela con el 4 del denominador, que nuevamente les digo, no es que se cancele y no pasó nada, no, sencillamente a 4 dividido 4, pues un número que multiplicado por 4 me dé 4, pues es 1. Entonces, por eso, cuando ustedes vayan a ver ahorita más adelante, va a quedar x a la 3. Más, en este caso, si el 2 baja, y multiplica el 7 y me queda 14, y al 2 que está como un exponente le quito 1, me queda 1, y acá quedaría 14x. La derivada de una constante, nuevamente acá sigue siendo el 20, es 0, y entonces de manera más, ya sacando, o sea, haciendo esta operación de numerador y denominador, llegamos a que la derivada de la primera función es x a la 3 más 14x. Como nos dice que es la tercera, entonces todavía nos falta. Entonces esta es la otra, desde aquí vamos a sacar la segunda derivada. Listo, la segunda derivada. Nuevamente aplicamos la de la derivada de una potencia, bajamos el 3, restamos al exponente 1 y nos quedaría 3x al cuadrado. Nuevamente acá x está elevado a la 1, bajo 1 y al exponente le quito 1 y me queda 0, y 0 y x a la 0 es 1, y 1 por 14 me da 14. Esta es la segunda derivada. Ahora saco la tercera derivada. Y en este caso, la tercera derivada sería bajar el exponente, que en este caso es 2, y al bajarlo me quedaría 6x más la derivada de una constante que es 14, entonces quedaría 0. Razón por la cual aquellos estudiantes que seleccionaron como respuesta correcta es B, es correcto. ¿Sí? Entonces, pues agradezco a los estudiantes que participan. De hecho, como les volvemos y recalcamos, esta es digamos, son elementos que se dan, que son aplicables para los ejercicios que van a resolver y también para la prueba final. Entonces, profesor, no sé si alguien tenga alguna inquietud. No, no hay por ahora ninguna inquietud en el chat. Bueno, listo. Hasta aquí prácticamente. Nuevamente, felicitaciones a los estudiantes que acertaron con la respuesta de que es B. Y esta sería ya la final en cuanto a la explicación de derivadas de orden superior.